Pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy y vamos a hacer una pequeña introducción para recordar cómo nos quedamos en la última sesión. En la última sesión estábamos hablando de la no dualidad, empezábamos a compartir un término que generalmente en el vocabulario de las personas cotidianas no se suele utilizar. La no dualidad es una palabra o es un término muy utilizado en las filosofías sapienciales antiguas, sobre todo en el taoísmo, en el Vedanta y en el budismo, en las cuales el contexto en el que se mueve es, como decía Einstein, la realidad es un campo unificado de energía. Es decir, no hay separación real entre todo lo que es y entre todo lo que existe. Entonces, esto es un poquito el contexto de no dualidad, que es el que vamos a intentar abordar en este término final del curso, ¿vale? Y para poder eh, asimilar el término de no dualidad dentro de un contexto social ordinario o normal, eh, tenemos cierta dificultad. Cierta dificultad, ¿por qué? Porque el funcionamiento de nuestro cerebro-mente solo observa o percibe el aspecto de la separación. Nos ve separados como cuerpo y como realidades, y esto dentro de un contexto que es cierto, que tenemos formas separadas, dentro de un contexto de otra perspectiva, no es así. Es como, por ejemplo, si dijera, imaginaros, el hepatocito o el astrocito del cerebro o la célula cardíaca dijera que ella es independiente por sí misma. Ella no tiene sentido si no es dentro del cuerpo humano, ¿no? ¿Correcto? Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros, como seres humanos, no tenemos ningún sentido independiente si no nos vemos en un contexto que sería los seres humanos, los seres vivos y este planeta. Y este planeta no tendría ningún sentido independiente si no se viera conectado con el sistema solar, con la Vía Láctea y con el universo. Es así. Lo que sucede es que como repetitivamente nuestra atención es muy secuencial y selectiva al concepto objeto-sujeto, entonces estamos en una percepción dual limitada, ¿vale? Y eso es lo que ordinariamente nosotros percibimos, vivimos y compartimos. Pero la pregunta ¿es esa la única forma que existe de prestar atención? ¿O es esa la única dimensión que la atención nos permite desarrollar? Y la respuesta es no. Pero no porque lo digamos ahora, sino porque se ha dicho de hace miles de años. ¿De acuerdo? Y ese otro aspecto es eh, esa realidad unificada de todo lo que existe. Como hemos dicho antes, lo que decía Einstein, el campo unificado. Pero en el contexto de la filosofía de la meditación antigua, el concepto de no dualidad implica que el sujeto y el objeto, aunque tienen una entidad perceptiva separada en la visión normal, en realidad son la manifestación de la misma realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que existe algo, ¿vale?, que hemos llamado conciencia, que genera una realidad para expresarse de un sujeto y un objeto, pero en realidad son la misma cosa. Ejemplos. Sería el sol y las llamaradas del sol, o los rayos del sol. Cuando tú ves un rayo solar, en realidad eso es también el sol, aunque su forma sea un rayo y el sol como estrella lo veas de otra forma, en realidad son cosas que no están separadas. Por ejemplo, el que pusimos en el curso el otro día con Vicente, la barra de la plastilina y las figuras que tú haces con la plastilina. Todo, bien sea en barra o bien sea en una figura, todo es plastilina, ¿correcto? Y ya la última y más utilizada también en filosofía es el mar, el océano y las olas del mar. Las olas del mar es el mar, aunque tú en tu percepción ordinaria puedes ver el mar como una realidad y las olas como otra realidad, pero son la misma cosa, ¿de acuerdo? Pues esto, llevado al aspecto filosófico de la meditación, es lo que
quiere decir la no dualidad. Bueno. Pero ahora lo que se pretende, lo importante en la meditación, no es hablar de contextos teóricos, que hace falta tener por lo menos un mínimo para saber de lo que estamos hablando. De lo que se trata es de cómo podemos percibir y experimentar ese campo unificado. Cómo podemos percibirnos a nosotros no separados de los demás. Porque eso tiene unas connotaciones y unas respuestas muy importantes en la vida. Porque si yo, al final, a través de la práctica de la atención, del desarrollo de la no dualidad, me puedo dar cuenta que tú y yo no estamos separados, sino somos diferentes, fijaros de cómo cambia la relación entre las personas, cómo cambia la relación entre los seres humanos. Hoy en día, ese aspecto unificado solo tenemos en el vínculo de sangre en las familias, pero en realidad ese vínculo de no separación existe mucho más allá que el vínculo de sangre, familiar. Y eso es lo que un poco, de alguna forma, queremos descubrir o queremos experimentar. ¿Bien? Bueno, entonces, hay un término también, algo que es muy interesante, que puede servirnos para ir entrando en el mundo no fácil para nosotros mentalmente de la no dualidad, que es los opuestos. ¿No? Lo que se llaman los opuestos complementarios. En realidad, la tradición antigua decía que todo en el universo es belleza, alegría, sabiduría y amor. ¿Mm? Y que en realidad esto se manifiesta con opuestos, porque los opuestos simplemente son graduaciones de una realidad única. Es decir, cuando hay oscuridad, no es que la oscuridad en realidad exista, sino lo que existe es ausencia de luz. No es que el odio o la maldad como falta de amor exista, sino lo que existe es que no hay compasión. Entonces, este contexto nos acerca a ese aspecto de que todo es una misma unidad y lo que tenemos que hacer es desarrollar la atención para encontrar un campo de percepción que nos amplíe la perspectiva, que nos amplíe la mirada. Porque cuando cambiamos la mirada, ¿correcto? Todo lo demás cambia. Y eso lo hacemos a través de un mecanismo interno que es la meditación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como hemos estado haciendo 2 o 3 meditaciones de la presencia, de lo que es el ser, de acercaros a la no dualidad como a través del vacío de pensamientos, que vamos a intentar hacer algo. Hoy os voy a proponer algo más, más básico, pero muy interesante. Y es, hablando de los opuestos, ¿cómo podremos, opuestos complementarios, ¿vale? Vamos a llevar la atención, vamos a intentar mirar al ser humano, ¿vale? Porque también es importante que nos demos cuenta que cuando hablamos de meditación, aunque estamos hablando de interiorización, no estamos descartando la realidad humana que existe. Quiero decir, muchas veces es verdad que se asocia los aspectos de la meditación más trascendentales a los aspectos místicos. Y dentro de la tradición cristiana, pues Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, y luego dentro de la tradición india, pues por todos los gurús y todos los maestros, ¿no? Que eso está muy bien, también el mundo del ascetismo. Pero yo lo que quiero hoy es que intentemos encontrar el equilibrio entre lo que se visualiza como opuestos y no lo son. ¿Y qué es eso? Tenemos, por un lado, todo lo que hemos trabajado con el cuerpo, ¿vale? Y todo lo que hemos estado trabajando con la mente, ¿vale? Antiguamente, esto, la gente que tenga un poco de curiosidad por la tradición o por la meditación antigua o por el yoga, se trabajaba a través de lo que llamaban los chakras. ¿Os suena la palabra de los chakras? ¿Os suenan los chakras? Vale. ¿Qué es esto de los chakras? Los hindús y los orientales expresaban en el cuerpo toda la parte material de la experiencia, de la existencia, en una línea vertical que comenzaba en la columna vertebral y acababa en la coronilla. ¿Vale? Y en esa representación de ese eje vertical de energía se expresaba todos los elementos fundamentales que están en la naturaleza y que son parte de nosotros mismos, porque nosotros, como decían los antiguos cristianos, venimos de la tierra.
polvo somos y en polvo recopilamos toda esta historia, ¿no? Que ya lo sabéis. Entonces, lo que sucede es que muchas veces en la meditación, cuando se lleva a aspectos muy trascendentes, muchas veces parece que toda la parte corporal, toda la parte energética queda un poco olvidada, ¿no? Y es muy importante equilibrar toda la parte corporal, toda la parte de la naturaleza, con toda la parte, podríamos decir, universal, ¿vale? Y esto es lo que hacen los chakras. Los chakras lo que hacen es que nos enseñan a activar, igual que activamos la atención, todos los elementos fundamentales que somos o que representan la naturaleza en nosotros. Y si os acordáis, hay 4 elementos básicos. Uno es la tierra, otro es el agua, otro es el fuego y otro es el aire, ¿correcto? Esos son elementos básicos de la naturaleza. Y esos están en nosotros, ¿de acuerdo? Sería, dentro del ejemplo de los opuestos que os comentado antes, buscando la unidad, podríamos decir el aspecto vivencial o el aspecto que tiene forma del ser humano. ¿De acuerdo? Que también merece que llevemos la atención y que también merece que lo cultivemos y, por otro lado, siempre que le llevamos la atención, que lo cultivamos, lo estamos agradeciendo. Tenemos que pensar, una frase que a mí me gusta mucho y lo he dicho muchas veces, que en la vida todo o es un regalo o es un aprendizaje. Y el primer regalo que tenemos es el regalo que nos da la existencia, la naturaleza, la madre naturaleza y la madre nuestra que viene a través de la naturaleza madre, ¿correcto? Entonces, es muy interesante equilibrar todos estos aspectos de la naturaleza en nosotros. Y para poder equilibrarlos tenemos que llevar la atención, tenemos que saber que existen y tenemos que saber cómo trabajarlos en nosotros. Además, son generadores de muchísima salud. ¿Eh? Hoy vamos a hacer algo de esto. Creo que el año pasado o el anterior empezamos a hacer alguna meditación en esta época del curso y vamos otra vez a hacerla y yo creo que es interesante. Por otro lado, tenemos 4, decían los antiguos, que tenemos 4 energías básicas, aparte de los 4 elementos corporales que son vibración, sonido, silencio, espacio y luz. Ya os suenan, ¿no? ¿Vale? Aspectos de la mente y aspectos de la consciencia, ¿vale? Se representaban en los chakras superiores que están desde la garganta a la coronilla. Los otros formales desde el corazón hasta el sacro. ¿Suena algo de esto? Si alguien tiene interés en leer algo bastante bien desarrollado sobre los chakras en terminología moderna, yo os recomendaré un libro de Brenda Davis, que es una psiquiatra americana, que explica muy bien todo el contexto de los chakras en un vocabulario que no sea el hindú o culturalmente tibetano. Los tibetanos son en esto y los hindúes muy... Pero bueno, si queréis, yo os traeré un libro que a mí lo leí hace muchos años, pero generalmente para las que tengáis interés o profundizar, os lo traeré el próximo día y así os lo apuntáis. Ella es Brenda Davis. Se llaman los chakras, pero, ¿vale? Pero bueno, hoy lo vamos a hacer prácticamente, ¿vale? Entonces, la idea es que la naturaleza se expresa en esos 4 elementos fundamentales. Esos 4 elementos fundamentales están el de la tierra a nivel del sacro, lo más cercano, le llaman en el yoga el kundalini, toda la energía de kundalini, que es la energía de la tierra, de la madre naturaleza, está a nivel de sacro. Toda la energía del agua, 3/4 partes del cuerpo, son agua y elementos líquidos. ¿Está dónde? Qué curioso, en el ombligo. ¿Por qué? Porque ahí es donde le viene el alimento al ser humano, o sea, el elemento fundamental de conexión. ¿De qué vive el feto y el bebé? Del líquido de la placenta, ¿no? Pues entonces, fijaros, el chakra del agua, toda la energía del agua y de los líquidos fundamentales se representa en el ombligo, que es la conexión con la madre. Siguiente, el elemento fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es el calor fundamental, que viene del centro de la Tierra o viene del calor del Sol. Es la energía que produce, o sea, que todo el cuerpo funcione. La energía, no solo la temperatura corporal, sino que todas las reacciones físicas, biológicas del cuerpo, si no tuvieran esa energía de conexión, no se podía generar. Pues entonces el elemento fuego como calor interno es básico para vivir. Y el cuarto es el aire, el corazón, ¿vale? El corazón bombea la sangre oxigenada de la respiración. Ahí tenemos el oxígeno, el aliento de la vida, ¿vale? Entonces, llevar la atención diariamente o cuando queráis hacia vuestra estructura corporal es conectarnos con el polo de la naturaleza, con lo que es la existencia, ¿correcto?
Esa polaridad que somos nosotros, que se unifica cuando la polaridad del cuerpo, cuando la forma se conecta con lo que no tiene forma. Acordaos lo que dijimos de Vicente el último día. Solo lo humano no es suficiente. Solo lo corporal no es suficiente si queremos tener una vida de plenitud. Necesitamos conectar, equilibrar todos los elementos del cuerpo con todas las energías superiores. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, llegamos a la garganta. ¿Vale? La garganta se representa el chakra de la comunicación, ¿vale? A través del sonido, ¿correcto? El sonido y la vibración existe en todo el cuerpo y en todo el universo. Todas las células están conectadas por vibración. Hay una vibración interna del cuerpo, igual que hay un sonido universal, que es el OM para los yogis, para los que hacen yoga, que es el sonido de la vibración universal. Por tanto, el sonido es muy potente porque nos produce la capacidad al ser humano de poder comunicarnos entre nosotros y con nosotros. ¿Vale? Luego está el siguiente elemento conectado con el sonido, que es el silencio. Palabra básica en la meditación, ¿vale? Porque tenemos que silenciar la mente. Todo sonido tiene su razón de ser en el contexto del silencio. Si no existiera silencio, no podríamos percibir el sonido, ¿vale? Entonces, el silencio en meditación, que es, aparte, tan importante para poder escucharnos, escuchar a los demás, escucharnos a nosotros. Acordaros lo que decía Krishnamurti, el arte de escuchar. El arte de escuchar descansa en el silencio. Por lo tanto, es muy importante aprender a reconocer y a experimentar el silencio, ¿vale? Segunda energía fundamental básica, silencio. ¿Cuál es el tercero? Ya los dos aspectos finales empiezan con el tercer ojo. ¿Cuál es esto? El discernimiento, el espacio, la mente espaciosa. El espacio, acordaros que ya empezábamos con la metáfora del espacio, el siguiente de la luz, como aspectos de la consciencia, ¿vale? Sabéis que está la mente y luego está la consciencia, ¿vale? Entonces, dentro de ese aspecto superior, conectamos con nuestro aspecto más presencia, que es la consciencia, y tenemos el espacio, el vacío de la mente, la espaciosidad, y luego la luz, ¿correcto? La luz es la capacidad de ver y vislumbrar una nueva perspectiva. Ahí, cuando encontramos esa experiencia de la luz, es cuando realmente estamos viendo o podemos experimentar la no dualidad. Porque, acordaos que había un ejemplo muy antiguo que decía, no se puede luchar con la oscuridad, como que no puede luchar con la mente. ¿Cómo luchas con la oscuridad? Abriendo una pequeña ventana. ¿Por qué? Porque en la ventana está la luz. ¿Os acordáis de este ejemplo tan antiguo, no? Entonces, tú tienes un cuarto oscuro lleno de muebles y es que es imposible, te vas a pegar golpes. ¿Cómo se soluciona eso? Pues algo tan fácil como abrir una ventana. En cuanto no hay luz, se acaba el problema de la oscuridad y los obstáculos. Entonces, nosotros lo que queremos en nosotros mismos es generar esa luz para evitar golpearnos siempre, ¿cómo? Con la misma piedra, porque somos como decía el cantante, ¿no? Porque siempre la misma piedra y ahí 300 veces, pero porque tenemos oscuridad o tenemos claridad, por eso tropezamos siempre con lo mismo, ¿vale? Entonces queremos desarrollar esa lucidez y esa luz en nosotros. Bueno, ¿os parece interesante esta meditación? ¿De acuerdo? Entonces vamos a volver a la sabiduría antigua y voy a intentar vamos a acercarnos todos a un poco esta polaridad que existe, polares complementarios, que es necesario unificar para que podamos encontrar esa energía total, esa totalidad en realidad, que es la no dualidad, que es el aspecto de lo que tiene forma, ¿vale? Nuestra conexión con la naturaleza y lo que no tiene forma, lo que nos une a esa experiencia de la consciencia, la energía que no tiene forma. Pero que en realidad, acordar lo que decía Vicente, no están separados, sino están entrelazados. Entonces nosotros tenemos que experimentar esa conexión. Y eso es un poquito lo que vamos a intentar hoy en la práctica, ¿vale? Y aunque luego ya volveremos otro día a hacer prácticas de no dualidad, ¿os acordáis la que hacíamos a través del sonido? Hacíamos el otro día, creo que a través, utilizamos el sonido, otra vez utilizamos el espacio entre los pensamientos, ¿os acordáis? La última vez, cada uno encontraba, uno era con espacio, ¿os acordáis? Otro era con sonido, y cada uno a través de una energía superior conectaba, ¿os acordáis? Alguien me decía, no, me ha ido mejor el sonido que el espacio, ¿no? ¿Recordáis aquello? Claro, son aspectos energéticos que cada uno puede utilizar para encontrar ese insight, ese discernimiento, esa experiencia que no tiene palabras, lo que decimos inefable. ¿Qué significa inefable? Que nadie te lo puede explicar, nadie te lo puede contar, solamente lo puedes vivir. Y eso es la riqueza de la meditación, acercarse o encontrar esas experiencias inefables que te permiten
desarrollar la sabiduría. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya no sigamos con el aspecto teórico, que yo creo que es suficiente, y si os parece bien, vamos a empezar con la práctica. Estamos todos en silencio, la postura os recomiendo, es una meditación para la gente que venga por primera vez, relativamente larga, hablo de 30 40 minutos. No se os va a hacer, ay, mira, luego recordadme que os lea una cosa del tema del no tiempo, lo tengo aquí en el libro mío y se me ha olvidado, pero luego os lo contaré. Siempre durante la meditación, a no ser que nuestra mente esté muy dispersa y tengamos emociones muy aflictivas que no nos dejan concentrar, siempre la experiencia es que nadie se cree que al final hemos estado 40 minutos. El tiempo se expande de una forma que se hace más liviano y más ligero. Pero también es verdad que es una meditación un poco más larga y es importante cuidar la postura. ¿Por qué? Porque la postura no tiene que ser un inconveniente para cultivar la atención. Entonces, si estamos en una postura inadecuada, pues va a haber un momento en que nos vamos a tener molestias y entonces esa postura nos va a perjudicar la atención. Entonces, recordaros, si no estáis en Savasana de yoga tumbados y estáis en posición sentada, si estáis en la silla, recordar, si estáis apoyadas en el respaldo, mantener un contacto liviano con el respaldo para que estéis siempre en la postura erguida. ¿Por qué? Porque si nos apoyamos mucho en el respaldo, va a llegar un momento al cabo de 10 o 15 minutos que nos vamos a dejar caer sobre el respaldo. Por eso los profesores de meditación antigua, cuando permitían a sus alumnos sentarse, les obligaban, que aquí no se obliga nada, a sentarse sobre el borde de la silla. Sí, ¿para qué? Para que no acomodarse para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque en el borde de la silla, como cuando estamos sentados en el suelo, se produce ese desnivel entre las rodillas y la cadera que se llama anteversión. Cuando la cadera está en anteversión, la espalda está erguida y relajada. Porque si está muy sentada atrás, se chafan los discos intervertebrales y al final te acaba molestando la espalda. ¿De acuerdo? Entonces, si estáis en silla, no hace falta que os vayáis al borde, pero mantener una postura de ligera desconexión con el respaldo para que en todo momento tengáis la conciencia corporal de que la espalda está relajada pero está erguida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y los demás, pues bien, la postura del guerrero o la postura del loto como en el yoga. Vamos a empezar.